Buenos días a los hermanos que no he saludado. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias para poder estar compartiendo las señales antes del fin que estamos viendo. Retomamos hoy para poder compartir una más y vamos a tener una información. Les voy a dar algunas informaciones un poco duras, fuertes, que son la realidad en la que estamos viviendo, para que podamos entender un poco cómo la palabra de Dios nos va diciendo en qué tiempo, en qué periodo estamos. Vamos a pensar hoy día. Ya hemos orado, hemos cantado y estamos ahí con las señales antes del fin. Vamos a hablar hoy día, ahí estamos, cuando lo sexual se hace adicción. Y vamos a irnos a un periodo de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿cierto? Ahí en el libro de Génesis. Busque ahí en el libro de Génesis el capítulo 19. Vamos a ver casi todo ahí. Algunas cosas vamos a movernos, pero casi todo ahí en el libro de Génesis capítulo 19. Antes de que podamos ver ese pasaje y sacar algunas verdades que nos van a ayudar, mire lo que dice ahí el pasaje de Lucas, que está aquí en la pantalla para que lo podamos ver. ¿Se acuerda que vimos como en los días de Noé? Vimos un estudio anterior, el primero. Comenzamos ahí la campaña viendo cómo eran los días de Noé. Y describimos un poco cómo eran los días de Noé. Y el pasaje ahí en Lucas 17 está uniendo otro más, que es como en los días de Lot. Y dice cómo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y va describiendo el texto cómo iba a ser los días de Noé. Asimismo dice cómo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor Jesús usó estas dos ilustraciones para decirles a estas personas, quieren saber cómo va a ser las señales antes del fin. Fíjense en estas personas, cómo eran los días de Noé. Vimos cómo eran, ¿cierto?, los problemas que habían ahí en los días de Noé. Vamos a ver hoy día cómo eran esos días de Lot. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, esa sexualidad tan marcada que muestra el capítulo 19 del libro de Génesis. Usted dice, pero es lo que pasó ahí en ese tiempo. Vamos a ver qué tan cerca estamos. Y me atrevo a decirle que estamos viviendo mucho más de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y vamos a buscar, ¿cierto?, ahí en la palabra de Dios estas verdades. Cuando hablábamos de Noé, decíamos, y tienen algo en común estos dos episodios en la historia, y es que ambos estaban, ¿cierto?, y descubrimos algo muy particular entre los dos. La maldad se había multiplicado en extremo. Eso une esos dos eventos, ¿cierto? La maldad se había multiplicado. Cuando habla el texto de esto, estaba viendo, ¿cierto?, que la maldad era mucho. También podemos ver que existió esta descomposición moral espiritual tan grande que tuvo que hacer Dios, tuvo que intervenir. ¿Qué hizo con Noé? ¿Se acuerda lo que hizo con Noé? Y dijo que iba a venir un diluvio. Ahora acá, en los días de Lot, él dice que va a llover, y es lo que dice ahí el texto. Llovió del cielo fuego y azufre. Algunas personas dicen que no era tan así, sino era algo climático. La Biblia en esto es textual, literal. Está diciendo, esto es lo que pasó, esto es lo que llovió. Dios puede hacer lo que Él quiera. Cuando habla de juicio, Él pudo inundar, Él puede hacer llover fuego, Él puede hacer mover los montes, lo que quiera. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el soberano. Él puede hacer todo lo que quiera. Y Él, en los días de Lot, Él dice, esto es lo que va a suceder con estas personas. Ahora, miren lo que nosotros debemos ver. Dice en el versículo en Génesis, cuando habla de Lot, dice que la tierra estaba totalmente corrompida y llena de violencia.
Usted ha visto las noticias, ¿cierto? ¿Se parece a algo? Se parece mucho a lo que vivimos nosotros hoy día. Eso es lo que caracteriza esos días de Noé, pero cuando habla de violencia y corrupción está describiendo a los días de Noé. Negocios y libertinaje sexual están describiendo los días de Lot. Y los días de Lot vamos a ver cómo van descritos así. Mire unos datos que quiero comenzar a darles para que podamos entender como introducción. Para que podamos ver la realidad de violencia, corrupción y libertinaje sexual hoy en Paraguay. La coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia, en el marco del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, escribe y publica un artículo cuyo título dice: Paraguay muestra alto riesgo de violencia y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Miren lo que dice este extracto de este artículo. Dice: dentro de los asuntos vinculados a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes figura la alta rentabilidad de la industria del sexo, la proliferación de actividades como el turismo sin un control adecuado, pobreza y exclusión social de familias, niñas y niños. Y es muy largo el artículo, pero va mostrando la realidad de Paraguay. No es lo que está diciendo ahí, en lo que pasó, es lo que estaba pasando hoy día. Se va a sorprender otros datos que le quiero dar después, más adelante, a medida que avancemos. La mayor parte, cuando hablamos de los, ¿cierto? Y está destacando esto, los lazos de corrupción y violencia que hay en el mundo entero. Dice: la mayor parte del mundo sigue sin combatir con éxito la corrupción, con poco o ningún progreso en el 95% de los países desde el 2017. Fíjese en esto: la corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso, como los gobiernos han fracasado de forma colectiva en hacer progresos en su contra, avivan el auge actual de violencia y conflicto y ponen en peligro a todo el mundo. ¿Se fijó lo que pasaba en Eusebio y Ayala estos días? Eso es lo que está describiendo el texto bíblico. ¿Usted sabe que eso es algo manejado? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene idea para ir? ¿Quién tiene poder económico para hacer eso? Durante 16 días, 20 días estuvieron. Es lo mismo que pasó en Chile. En Chile comenzaron así. Y fíjese que las personas que estaban ahí, ninguno de ellos, la mayoría no había votado siquiera. ¿Por qué estaban molestando? ¿Por qué estaban haciendo manifestaciones? Porque la violencia y la corrupción va a ir en aumento constantemente. Hay personas que se están dedicando a eso y quieren desestabilizar todo lo pacífico que es América Latina, y lo están consiguiendo en Chile. Ha avanzado, ni se imagina. ¿Cómo ha avanzado todo esto? Eso es lo que está pasando. Estas personas que están haciendo este artículo, este informe, están describiendo esto. Por eso en la semana publicábamos esto: violencia, corrupción, negocios y libertinaje sexual sintetizan la tan triste realidad del mundo moderno, viviendo en indiferencia total hacia Dios. Le pregunto, ¿será que estamos viviendo como en los días de Lot? ¿Será que estamos en ese tiempo viviendo nosotros así? Para saberlo, necesitamos ir ahí a la palabra de Dios, y vamos ahora a Génesis capítulo 19 y vamos a ver cómo eran los días de Lot. Cómo eran los días de Lot, y nos va a dar un panorama para que nosotros podamos entender si estamos viviendo en esos días o no. Mire cómo dice el capítulo 19. Comienza, ¿cierto? Ahí el capítulo 19. En Génesis nos va a enseñar qué pasa, o lo que pasa cuando una cultura se pervierte y se satura tanto que la verdad de la palabra de Dios se pierde, incluso para los que tienen la oportunidad de saberla. Lot era un cristiano y estaba metido ahí y estaba dentro de esta cultura, como le pasó, cierto, a él. Si tuviéramos que hacer una división de Génesis 19, se puede dividir en dos secciones: capítulo 19, versículo 1 al 11 y versículo 2 hasta el 38. Mire qué interesante esta división, porque el versículo 1 al 11 hablan de la inmoralidad de Sodoma. Los versículos 12 al 38 nos dicen cómo esto afectó a la familia de Lot. Vamos a ver algo de eso en detalle al final. Tal vez el mejor bosquejo que se puede usar sería llamar a los versículos 1 al 11 así: la presencia de Lot en Sodoma.
Y los versículos 12 al 38, la presencia de Sodoma en Lot. Así usted puede dividir ese capítulo 19. Eso es lo que está pasando y es lo que vamos a estar viendo. La pregunta es, ¿cómo pudo Lot, un hombre de Dios, la Biblia lo describe como un hombre justo? Estaba al lado del padre de la fe, Abraham, su tío, era su tío. ¿Cómo él, teniendo cierto este conocimiento y esta influencia, pudo llegar hasta donde llegó? Vamos a ver hasta dónde pudo llegar él y vamos a ver esa pregunta. Al final vamos a responder esta pregunta, ¿cómo llegó Lot hasta ahí? Primero necesitamos ver qué es lo que dicen y cuáles son estas características. Mientras, ¿cierto?, podemos ver nosotros este triste cuadro. Este capítulo 19 es un capítulo triste que muestra una realidad que es la que estamos nosotros viviendo hoy día. Mire las características de los días de Lot. Cuando hablamos nosotros de estas características, esto es lo que pasaba ahí en Sodoma. En la ciudad de Sodoma, a la luz del día, se podía ver una intensa actividad comercial, en lo que decía el texto, ¿se acuerda? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, algo normal. Edificaban, pero por las noches en las calles de Sodoma se podía encontrar todo tipo de perversidades sexuales. Todo tipo de perversidades sexuales. Las que usted ni se imagina, estaban ahí en Sodoma. Ahora mire, ¿cuál era lo primero? Y aquí vamos a entrar un poquito a leer el pasaje. Y vamos a ver primero la inmoralidad desatada de los habitantes de Sodoma. Mire lo que dice versículo 1 al 11 del libro de Génesis capítulo 19. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mire lo amistoso que eran, ¿ve? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás sí, y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Fíjese, le dice hermanos míos a estas personas. Que no hagáis tal maldad, dice, solamente, he aquí ahora yo tengo, versículo 8, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahí está describiendo la inmoralidad que había ahí en Sodoma. Ahora mire qué interesante ver algunas características de esto, porque esta característica que muestra ahí el pasaje que estamos leyendo no debería sorprendernos, porque es lo que dice ya el texto ahí en Génesis 13:13. Así dice el pasaje, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Era tanta la maldad, habían caído tan bajo que cuando Dios mira a esa ciudad no pudo encontrar ni siquiera 10 personas justas. Eso habla de algo que estaba pasando ahí, no había ni siquiera 10 personas justas. Cuando vemos ahí versículo 1 al versículo 3, vemos cómo un día, cierto, Lot estaba ahí sentado y llegan estos 2 ángeles a visitarles, ángeles, cierto, y ¿qué querían hacer ellos? Ellos querían dormir en la plaza. Lot le dice, no, tienen que entrar aquí a la casa nuestra. ¿Sabe qué? Un detalle importante ahí es, acá es la primera vez que se menciona la palabra casa en la Biblia.
Antes todos ellos vivían en tiendas. Y eso es un detalle muy interesante considerar lo que Lot estaba haciendo. Porque en una tienda, una carpa la levantaba y se iban, pero él ya había hecho una residencia en ese lugar. Y Lot estaba diciéndole a estas personas, entren aquí a la casa. Y tal vez la insistencia de Lot de que estos ángeles entraran tenía que ver o quería él tratar de protegerlo de lo que sabía que podía pasar si estaban afuera. Él conocía a las personas. Cuando la Biblia habla de Lot que estaba ahí en la puerta, está hablando de una persona que tiene una autoridad. Eso era lo que él estaba haciendo. Él era un juez en la ciudad. Él tenía un poder, una posición, por eso estaba a la puerta. Entonces cuando él entran estos invitados o estos visitantes, él le dice, entren. El pecado de la inmoralidad que veíamos ahí, que vemos ahí, estaba tan extendido que estaba por todos lados. Y Lot estaba tratando de proteger a estas personas de esto. La perversión de esta inmoralidad se ve en los versículos 4 y 5. Miren lo que dice el versículo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa. Finalmente, es cierto, estos hombres entraron ahí a la casa, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y qué hicieron? Llamaron a Lot, queremos conocer a estas personas. Miren, quiero mostrarles un detalle importante antes de ver el texto 5. Miren el versículo 4. Quiero que note algunas cosas muy clave del pasaje. Dice, para darnos cuenta, ¿cierto?, de esa inmoralidad desatada. Miren lo que dice el versículo. Rodearon la casa, ¿quiénes? Los hombres de la ciudad. Aquí no está hablando en forma genérica, como habla en otras partes cuando se refiere a hombre y mujer. Acá está hablando de los hombres. El texto original está hablando de una figura masculina. Después el texto enfatiza, dice, los varones de Sodoma. Después dice todo el pueblo junto. O sea, estaba toda la gente, ¿cierto? Que estaban ahí. Todos los que estaban eran varones, eran hombres que llegaron a la casa para conocer a estos visitantes, estos ángeles. Y mire esto es más terrible todavía. Desde el más joven hasta el más viejo. La palabra joven que usa el texto ahí se refiere a un niño entre 4 y 5 años hasta un adolescente entre 13 y 14 años. Estaban en el grupo que estaban tratando de sacar a estos ángeles para conocerles. No solo habla de eso hasta el más viejo, dice también hasta el más viejo. Hay una fórmula ahí. Un niño, un adolescente y un viejo, ¿sabe? ¿Es igual a qué? A pedofilia. Estas personas, cuando habla el texto, el versículo 5, dice que les conozcamos, lo que están queriendo hacer es tener relaciones sexuales con estos hombres. Persona nueva que llegaba, ellos iban y querían conocerlos y querían estar con estas personas. Por eso el texto nos dice gráficamente quiénes estaban ahí en estas personas. Ahora, miren lo que es la pedofilia. Es una atracción sexual intensa, urgente, recurrente por los niños, existiendo casi exclusivamente apetito sexual y excitación incontrolables por los menores de 13 años. Esto es lo que estaba viendo ahí. Por eso dice el texto viejos. Una persona desde el más joven hasta el más viejo. Mire un detalle, un dato que nos da la BBC en Brasil. En el año 2019, así encontraron un artículo, dice el escandaloso manual para pedófilos encontrado junto a pornografía infantil en la computadora de un médico. Un doctor de 36 años. Mire lo que va diciendo algunas cosas. El computador del médico contenía un tutorial con descripción detallada de dónde encontrar niños, cómo acercarse a ellos y cómo seducirlos. El documento de 170 páginas es de autoría no identificada, pero tiene título directo y un contenido desconcertante. Se trata de una especie de tutorial con una descripción detallada de dónde encontrar niños, cómo acercarse a ellos y seducirlos poco a poco, como si fuera un juego o una broma. Miren lo que recomienda. Primero recomienda buscar a niños dentro de la propia familia
que estén junto a sus madres solteras o en parques y plazas. El manual inclusive ofrece simulacros de qué conversaciones tener. ¿Qué le parece eso? Es hoy. No es el capítulo 19 de Génesis. Eso es hoy. Mira algo más terrible todavía. El sexo, el texto que muestra ahí no solo enseña cómo hacer para tener una relación sexual, también reitera que el sexo con los niños no es repugnante. Eso es lo que encontraron en el archivo del material de este doctor. Está preso, usted lo puede ver ahí en internet, en la página de BBC. Pero quiero darles un dato más terrible todavía. Miren lo que la OMS está diciendo en cuanto a esto. Dice, las escuelas deben preparar a los niños para tener parejas sexuales. ¿Conoce la Agenda 2030? La Agenda 2030 está en dirección hacia eso. Escuche esto. Este informe de evidencia revela cómo la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas están sexualizando a los niños pequeños en la educación primaria en todo el mundo con el fin de normalizar la pedofilia. Ese es su objetivo. Mire lo que dice esto. Dice en un extracto de lo que ellos están queriendo normalizar, dice, los niños pequeños son seres sexuales que deben tener parejas sexuales y comenzar con el sexo lo antes posible. Por esta razón, los jardines de infantes y las escuelas primarias deben enseñar a los niños a desarrollar la lujuria y el deseo sexual, aprender la masturbación, construir relaciones entre personas del mismo sexo, usar pornografía en línea y aprender diferentes técnicas sexuales. ¿Estamos en los días de Lot? Estamos más avanzados que los días de Lot, tristemente. Mire lo que sigue diciendo. Dice, este es un resumen limitado de las directrices oficiales emitidas por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a las autoridades educativas de todo el mundo. Mientras tanto, las organizaciones judiciales están emitiendo declaraciones de que el sexo entre niños pequeños y adultos debe ser legalizado. Mientras que los medios de comunicación están pidiendo la aceptación de la pedofilia como una orientación sexual normal. Eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que persigue esta Agenda 2030. Ahora mire, si vamos ahí, seguimos en nuestro relato en Génesis 19, el versículo 5. Mira un detalle interesante ahí, ¿cierto? Dijimos, ¿quién eran estas personas? Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que les conozcamos. Miren literalmente lo que quiere decir esa frase, conocerlos es entréganos a estos varones para que disfrutemos sexualmente con ellos. Para eso se fueron estas personas. No era para darle una bienvenida ni darle un aplauso, era para conocerlos sexualmente. Todo el pueblo, dice el texto, los hombres, los varones, jóvenes, hasta el más viejo. Ahora, dígame usted, si esto no es inmoralidad desatada. Dígame usted si esto no es lo que está describiendo el texto. Mira, acompáñenme a ver algunos pasajes. Ahí está hablando, ¿cierto?, de varones todos unidos con un propósito pecaminoso, incluidos los niños, incluidos adolescentes, quienes estaban recibiendo la enseñanza más distorsionada de lo que es el sexo que Dios, ¿cierto?, creó dentro de los límites del matrimonio. Ellos estaban acostumbrados a ver esto. Ahí en la imagen acá atrás no se aprecia mucho, pero hay un niño ahí en el centro que está metido ahí, grafica muy bien lo que ellos estaban diciendo y lo tratando de hacer que no entren. Y el niño ahí de los primeros en la fila, escuchando a la gente y viendo todo esto que estaba sucediendo. Miren la palabra de Dios. A Dios mismo, ¿cierto? Vamos a encontrar a Dios mismo hablando muy fuerte acerca de la conducta homosexual. Mira algunos pasajes, mire lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. Dice el pasaje, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Versículo 29 del mismo capítulo 18. Dice, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones,
las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. ¿Cuáles eran esas abominaciones? Una de ellas era acostarse con un hombre o con una mujer. Mire lo que dice el capítulo 20 de Levítico, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 24 al 27, el apóstol Pablo habla también de lo que estaba haciendo, la perversión de las personas, y lo describe así, versículo 24 del capítulo 1. 24 al 27 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está diciendo el texto del apóstol Pablo, está diciendo esto es lo que va a pasar, cambiaron lo natural por lo antinatural. Es lo que estaba haciendo ahí en Sodoma. Mire 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, versículo 10, pregunta el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire el versículo 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios no está condenando a esas personas, está condenando el pecado de esas personas y como cualquiera de nosotros tiene una oportunidad de arrepentirse. Y es lo que debemos hacer, son personas que no tienen a Cristo, que necesitan un Salvador. Y Lot, ahí en Sodoma, nunca estuvo haciendo esto. La Biblia dice que no había ni un solo, le dice, ¿puede haber una salvación? No hay nadie, absolutamente nadie. Significa que él nunca fue y compartió el mensaje del Evangelio. El pasaje en el versículo dice, y esto, erais alguno, le está diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes habían algunos de ustedes así. Pero la sangre de Cristo, la cruz de Cristo transformó sus vidas. Y hay esperanza para estas personas. Ahora miremos cómo fíjese cómo esto ha sido y está tan normalizado en nuestra sociedad. Mire esta gráfica, esta infografía, los países que le dieron sí al matrimonio igualitario. Y ahí está los países y el año que comenzaron, desde el año 2001 hasta el 2023. En el 2022 ahí aparece Chile. Lamentablemente, ¿cierto? Y fíjese cómo Paraguay está rodeado con estos países que han aceptado el matrimonio igualitario. Y hay algunas cosas, ¿cierto?, que va mostrando ahí. Ahora mire esto, este es del 27 de septiembre del 2022. Mire esta pregunta, ¿hay apoyo a la comunidad LGBTQIA más en América Latina? ¿Usted sabe qué significa cada una de esas? Mire lo que significa. Lesbiana, la L, gay, la G, bisexual, la B, transgénero, la T, la Q es queer, que es una forma de una palabra distorsionada, que es una persona que no se define por un gusto sexual. Esa es la letra Q. Pero también está la letra I. La letra I es una persona intersexual. Es una persona que dicen que nació con órganos femeninos, pero él es una persona masculina. Y él lo agregan ahí. Ahora mire esto. El signo más
representa otras identidades sexuales, incluyendo pansexual. Las primeras 4 letras se han utilizado desde 1990, pero en los últimos años ha habido una mayor conciencia de la necesidad de incluir otras identidades sexuales para ofrecer una mejor representación. El acrónimo se utiliza para representar una amplia gama de sexualidades e identidades de género, refiriéndose a cualquier persona transgénero y o atraída por el mismo género o similar. ¿Qué dice la Biblia? Dios creó L, Q, más. Dios creó a un hombre y a una mujer. Eso es lo que estamos viendo y viviendo nosotros. Ahora mire, ¿por qué es importante el símbolo de más? El símbolo más que aparece ahí, si bien a menudo se utilizan variaciones, ¿cierto? En este acrónimo, muchos defensores argumentan que la adición del más es importante y no debe pasar por alto. El propósito del acrónimo es representar la tremenda diversidad de personas que son transgéneros y atraídas por el mismo género. La adición del más permite capturar mejor esa diversidad. ¿Sabe quiénes van a estar puestos aquí también? Los pedófilos. Es una opción más, entonces, y al que se le ocurra, lo que sea, van ahí. Por eso más está ahí abierto. Ahora mire, ahí hay un detalle ahí, más de 33 millones de latinos pertenecen a esta comunidad. Uno de cada 4 latinoamericanos ve avances en temas de diversidad e inclusión. Todo eso es lo que van persiguiendo. Volvemos a Génesis capítulo 19. Mire el versículo 6 y versículo 8 ahora. Mire cómo la perversidad, la inmoralidad que iba creciendo ahí en esta ciudad. Miren lo que dice versículo 6 al versículo 8. Dice ahí en versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mire qué terrible es ver la actitud de Lot. Warren Wiersbe hace esta pregunta y dice, ¿qué había ocurrido en los valores personales de Lot, que estaba dispuesto a ofrecer a sus 2 hijas para satisfacer los apetitos sexuales de aquella gente? ¿Qué había pasado en el corazón? ¿Qué había sucedido que él está capaz de hacer esto? ¿Saben lo que muestra esto? Muestra a un hombre justo, pero cediendo a todas las cosas que este mundo le estaba ofreciendo. Eso es lo que relata ahí el apóstol Pedro en 2 de Pedro. Él se había contentado con algunos pecados y una débil fe que lo iba a llevar, si él se hubiese mantenido firme con convicciones, este no es un lugar para vivir. Me llevo a mi familia, saco, pero mire lo que estaba haciendo, ofreciendo a sus hijas a estos hombres, como estos hombres querían a los varones, ¿qué hicieron? Ni les importó. Mire el versículo 9. Dice, y ellos respondieron, quita ya, sal de aquí del camino, nosotros queremos a los hombres, no nos importan tus hijas. Y dice, quita allá, dice, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahí está diciendo la labor que él tenía. Quiero decirle que nunca un cristiano en el mundo va a ser un testimonio cuando participa de las cosas del mundo. Ahí se van a levantar los que están con ustedes, los que toman, los que ven, los que le dicen hagamos tal o cual cosa. Y le dicen, ¿qué te crees cristiano tú ahora? Eso es lo que estaban haciendo con Lot. Eso es lo que le estaban diciendo. Él se va a levantar ahora como juez. A lo mejor otras veces él había intercedido. Que si tú eres igual que nosotros, le decían. La inmoralidad no solamente era desatada, sino era persistente. Miren lo que dice el texto, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Querían entrar de todas formas hasta la casa para llegar hasta estos hombres, hasta dónde había llegado la maldad, la inmoralidad de estas personas. Ahora imagínense y piense conmigo en ese momento, en esa situación. Lot, que la Biblia lo describe como un hombre justo, qué triste espectáculo afuera de su casa, a las puertas de su casa.
toda la gente ahí de la ciudad mirando, cuando hubiese sido tan diferente, si él hubiese sido otro tipo de persona. Miren el versículo 10 y versículo 11, la Biblia nos dice que hubo un castigo inmediato por su inmoralidad. Dice el pasaje, dice entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Sacados estos ángeles, se extendieron su mano, es la intervención de Dios, lo sacaron, lo metieron a Lot adentro. ¿Y qué pasó con estos varones? Quedaron ciegos por un momento antes de lo que ya venía para el pueblo. Pero mire cómo termina el versículo ahí, el 11. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Ni siquiera ahí pararon, dijeron ya no podemos, estaban ahí tanteando dónde está, hasta que no encontraron la puerta. Mire lo que es el pecado. Mire hasta dónde llegaban estas personas. Así es el cuadro de la inmoralidad. Sodoma es una ciudad abrumadoramente entregada al pecado de la homosexualidad, la corrupción, la vileza de todo este tipo de pecados y muchos otros. Esta inmoralidad había atrapado el corazón de todos los pecadores. Vamos a nuestro tiempo, mire ahí. Esta es una persona que se casó consigo mismo. No sabemos si es mujer o es hombre. El problema es cuando se divorcia. ¿De quién se va a divorciar? ¿Sabe lo que muestra eso? La inmoralidad desatada de este tiempo. ¿Qué está entrando en la cabeza de las personas? ¿Hasta dónde pueden llegar estas personas? ¿Cree que estamos viviendo en los días de Lot? ¿Será que estamos llegando a una inmoralidad desatada? Mire, no quiero pasar por alto esto. Quiero contarle dos cosas. Todos sabemos, hay páginas, ¿cierto?, de citas por internet, ¿verdad? ¿Sabe lo que es eso? ¿Hacia dónde lo lleva eso? A una inmoralidad desatada. ¿Sabe hasta dónde le va a llevar eso? Déjeme contarle un testimonio de una persona cercana, matrimonio. Él empezó a sospechar que su esposa lo engañaba. Estaban en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Ella cantaba en el grupo de alabanza de la iglesia. Él servía, un hombre genial en el servicio. Ella con 3 hijos, grande ya, de 17 y el menor de 12, 13 años. Y él se empezó a dar cuenta que ella lo engañaba. Y empezó a descubrir que ella se unía a estas citas por chat. Él se hizo pasar por una persona que quería conocer a su esposa. Ella lo aceptó, quedaron de juntarse en un lugar. Él fue. Adivina quién encontró ahí en la cita. A su esposa. Él no se acercó, la miró, ella llegó. Quería asegurarme de que era la persona con la que yo estaba contactándome. Hablamos con ella y ella, no, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero seguir en esto. Se separaron. Anduvo un tiempo, un par de años lejos del Señor, separado de su familia, con sus niños, sufriendo, hasta que el Señor puso su mano sobre ella, vino una enfermedad y ella volvió al Señor. Y hoy día el matrimonio se restableció, volvieron y están juntos, están creciendo. Pudimos estar con ellos también compartiendo. Pero mira hacia dónde lleva la inmoralidad de este mundo. Y déjeme contarle el testimonio de otra persona muy cercana. Muchacho que sirvió con nosotros en el ministerio. Hace unas semanas hablé con un misionero ahí en Palabra Vida, un amigo nuestro, y me dice, ¿sabes qué? Me llamó tal joven y me dijo estas palabras, me cuenta el amigo. El muchacho le dice, tío, ya no aguanto más, soy gay, ya no quiero esconder más, he luchado, he tratado, dice, pero ya me entregué.
Escuche lo que le dice. Pero igual amo a Dios. Mire la distorsión. Mire lo que el mundo está haciendo. Papá y mamá que están acá, ¿sabes dónde están tus hijos cuando están en internet? ¿Sabes lo que están viendo? Esposo, ¿sabes lo que tu esposa está viendo? ¿Tienes acceso a su teléfono, a su computador o tienes sus claves? No puede entrar porque es mi privacidad. Ese es el engaño del diablo. Esa es la mentira del diablo. Te quiere encerrar, te quiere bloquear para que tú hagas. Y es lo que pasa con estas personas. Es lo que pasaba y va a seguir pasando. La inmoralidad desatada. Mire una cosa más. La incredulidad deliberada de los habitantes de Sodoma. Versículo 12 al versículo 14 no nos muestra cómo estas personas, y me llama la atención que enfatiza en la familia de Lot, cómo era la incredulidad de estos hombres que estábamos viendo, eran totalmente, ¿cierto?, incrédulos, por eso vivían como vivían. Pero miren lo que dice el pasaje, versículo 12 al 14, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y mire lo que hace Lot. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mire la respuesta de sus yernos. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿No te creemos, Lot? No creemos, ¿cómo va a pasar eso? En su cara se estaban riendo y lo que estaban viendo ellos ante lo destructivo que iba a ser este juicio de Dios, estaban mostrándoles y advirtiéndoles. ¿Y qué encuentra en estos habitantes? Y precisamente en su familia, incredulidad. Es la incredulidad del mundo hoy día, ¿no? Si no va a pasar, esto es mentira, esto no, hoy día estamos viviendo nosotros acá el infierno. Lot le dice a sus yernos, salgan de la ciudad, va a caer fuego, va a ser destruida, la ciudad va a ser quemada con fuego, pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban ahí en sus hamacas, meciéndose, no, tranquilo, tráigame algo más para tomar, tráigame algo más para comer, si no va a pasar nada de esto. La incredulidad de ellos es terrible como lo está diciendo, tal vez le decían, Lot está mucho tiempo sentado ahí en la puerta, el sol te está haciendo mal el sol, o tomaste algo, o fumaste algo porque no va a pasar esto. Ese es el mundo que también estamos viviendo hoy, como en los días de Lot. Usted le habla a las personas y la gente le dice, qué lindo, quería escuchar de Dios, qué bueno que Dios te mandó porque quería escuchar de Dios, eso le dicen. Cada vez puertas más cerradas, cada vez personas más difíciles de hablar, cada vez las personas... A veces algunos le hacen un compromiso para que esté tranquilo, pero en realidad en sus corazones hay incredulidad. Podemos imaginar a Lot cuando sale de su casa y ve a su familia que no cree nada de lo que él está diciendo. Y empieza, ¿cierto?, a doler ahí el corazón. ¿Cómo debe haber sido? Mire un pasaje que quiero que pueda ver ahí en el mismo versículo 15 y 16. Esta incredulidad de la propia familia era una incredulidad muy notoria. Pero el mismo Lot tampoco creía. Mire lo que dice el pasaje, el versículo 15 y 16. Dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ni el mismo Lot creía, él estaba, se detenía, paraba, ¿será que va a pasar algo así? Tal vez pensaba. Mire lo que tuvieron que hacer los ángeles. Tomaron a Lot, lo dice, asieron de su brazo y lo sacaron de la ciudad. Un pastor dice que, fíjese el texto que habla de la misericordia de Dios, dice, y de la mano de sus hijas según
la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Un pastor dice, ¿cuántos ángeles eran? 2. ¿Cuántas personas necesitaba sacar? 4. Una mano para cada persona. La misericordia de Dios alcanza a cada persona. Y Lot se paraba, se frenaba y el ángel lo tiene que tomar y lo tiene que llevar. La Biblia habla del arrebatamiento. Y en el arrebatamiento va a suceder algo así. Miren lo que pasaba con Lot. ¿Podemos nosotros creer que Dios le envía a Lot estos 2 ángeles y le dice que salga de la ciudad porque va a caer fuego del cielo? Y los ángeles literalmente tienen que arrastrarlo fuera de la ciudad porque él no fue sensible a lo que Dios le estaba diciendo. Ni siquiera él creía. ¿Cómo podía compartir, contagiar a otro de él en lo que él creía? Si él se estaba quedando ahí. Mire, cuando vemos nosotros esto, eso indica, y cuando hablamos del arrebatamiento, el Señor dice que nos va a sacar, y una idea que da la palabra arrebatamiento o rapto, es que Él nos tiene que sacar por la fuerza. Y tal vez porque vamos a tener la misma actitud de Lot, queriendo quedarse acá. Tal vez el Señor va a decir, los tengo que sacar, voy a tomarlos y por eso va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Porque si les doy la oportunidad, no, después mejor esperemos. El Señor va a sacarnos de acá. He visto eso y hoy día, cierto, vemos personas totalmente incrédulas. Mire esto, muchos estudios demuestran que la incredulidad está aumentando en estos días. Los escépticos se están volviendo cada vez más audaces y su influencia se ve en la educación, el entretenimiento, en los sistemas judiciales, en el gobierno. Ha logrado un progreso significativo hacia su objetivo de que el nombre de Dios se elimine por completo del ámbito público. El apóstol Pablo dice así en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy día, es lo que el diablo está haciendo. Satanás ha conseguido poner un velo sobre la mente de los incrédulos. Él quiere mantenernos así, sin que puedan ver, en tiniebla perpetua, para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Dios, lo que nosotros compartimos. Por eso la gente está más reacia, más dura, más difícil, porque el diablo está poniendo eso. La inmoralidad desatada, la inmoralidad que vemos ahí en el pasaje, terrible también la incredulidad deliberada. Pero mire esto, la influencia destructiva, no de los habitantes de Sodoma, sino de Sodoma en sus habitantes. Y principalmente nos vamos a enfocar en Lot. Después el relato, cierto, sigue, nos va diciendo cómo la mujer de Lot es convertida en estatua de sal, mirando hacia atrás. Algunas personas dicen que tal vez cuando miraba hacia atrás pensaba en todo lo que había dejado, mis joyas, las cosas que me compré, las cosas que construí, y no podía dejar de mirar lo que era eso. Cuando Dios le dice, salgan de ahí, es una gran ilustración para nosotros. Pero mire la influencia destructiva de Sodoma en sus habitantes. Alguien dijo lo siguiente, dijo, no hay nada de malo con tener un bote en el agua, pero hay problemas cuando el agua entra en el bote. Y eso es lo que va a pasar en muchos cristianos. El problema de Lot no fue vivir en Sodoma. ¿Sabe cuál fue el problema de Lot? Que Sodoma comenzó a vivir en la vida de Lot. Y él se comportó como una de esas personas. Y él comenzó a vivir como una de esas personas. Miren lo primero que podemos ver, la influencia de Sodoma en la fe de Lot. Lot nunca compartió de su fe. Lot nunca habló de Cristo. Si hubiese hablado, hubiese habido por lo menos una persona y Dios hubiese tenido misericordia de esa ciudad. No habló nunca de el Señor Jesucristo. ¿Afectó su fe? Claro que fue afectada su fe. La fe de Lot fue influenciada al vivir en Sodoma. Él fue influenciado y es evidente en que no habló absolutamente nada. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al versículo 8. ¿Cómo describe este pasaje? ¿Cómo vivía Lot? Pedro, 2 Pedro. Mire cómo dice el pasaje capítulo 2, versículo 6 al versículo 8.
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, mírelo cómo lo describe, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y me pregunto, ¿qué hacía Lot ahí? ¿Qué hacía Lot? ¿Por qué no salía? ¿Por qué no se fue de esa ciudad? Afligía, estaba siendo afectada su fe, la influencia de Sodoma en la fe de Lot. Pero mire la influencia de Sodoma en la familia de Lot. Y mire qué terrible estos últimos versículos del capítulo 19. Vamos a leer, pues nos hablan por sí solo estos versículos. Mire lo que dice comenzando desde el 30. Dice, pero Lot subió de Zoar, salieron finalmente, ¿cierto?, de Sodoma y Gomorra, vieron cómo se destruía, su esposa ahí convertida en estatua de sal, y él sigue con sus hijas. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Afectó Sodoma a la familia de Lot? Mira lo que llegaron las mujeres, sus hijas, a ayudar. ¿Cómo puede ser? No vamos a tener descendencia. Se fueron a las montañas y ahí el relato nos dice que hicieron emborrachar a Lot, una primero, después la otra. Miren la influencia que dejó Sodoma en la vida de estas hijas. Ahora, de la relación de estas personas, de estas 2 hijas con su padre, nacen Moab y Amón. Los moabitas y los amonitas fueron enemigos toda la vida del pueblo de Dios. Tobías, uno de ellos, el amonita mencionado en Nehemías, que era el enemigo para reconstruir los muros de Jerusalén. Siempre el pecado trae consecuencias. Siempre la influencia de Sodoma en la vida de un cristiano va a traer malas consecuencias. Y Lot, estábamos viendo cómo llegó hasta acá. Si Lot, y pensábamos nosotros en esta pregunta, ¿se acuerda? ¿Cómo pudo Lot, un hombre que conocía a Dios y teniendo la influencia de su tío Abraham, llegar hasta donde llegó? ¿Cómo llegó hasta ahí? Mire qué sencillo es. Fue cuando comenzó a ver con codicia lo que Dios no había provisto para él. Usted va a Génesis capítulo 12, está parado Lot y Abraham le dice, elige lo que quieras. ¿Sabe lo que miró? Lo mejor. ¿Qué era lo mejor a sus ojos? Donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Su mirar, un mirar equivocado. Dios no había provisto eso para él. ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó a querer lo que Dios no le había dado. Cuando comenzó a buscar lo que Dios no quería que él tuviera. Al mirar desde su tienda hacia afuera, con ojo de codicia hacia la ciudad de Sodoma y todas sus riquezas. Eso es lo que lo llevó hasta acá. No supo cuidar qué estaba mirando, dónde estaba poniendo su mirada. La pregunta es, ¿qué miramos nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo, lo que nos conviene, lo que nos va a alejar de Dios, lo que nos va a afectar?
Mire lo que hizo Lot. Poco a poco fue haciendo pequeñas concesiones. ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Cómo sus hijas llegaron hasta acá? Fue haciendo pequeñas concesiones. Usted ve ahí en el capítulo 12 del libro de Génesis, usa esta expresión el pasaje. Dice que Lot fue poniendo tiendas hasta llegar a Sodoma. No se fue en un viaje de una vez, él fue poniendo tiendas, fue acercándose hasta que estuvo viviendo en Sodoma. Eso es lo que representa la vida de un cristiano que se va alejando de Dios y se va acercando al mundo. Siempre va a ser gradual, siempre va a ser poco a poco. Por eso cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con las personas que estamos, cuidado con las cosas que estoy permitiendo. Porque va a ir avanzando paulatinamente. Dice, hasta que a la larga vemos el cuadro terrible que nos da la última parte del capítulo 19. ¿Dónde termina Lot? Dios tenía una ciudad para él, en Zoar. No quiero estar en una cueva, cuando Dios tenía un lugar mucho mejor. En una cueva, borracho y derrotado. Como en los días de Lot. Mire, para concluir. ¿Quiere usted vivir hoy como Lot vivió en sus días? ¿Queremos vivir hoy como Lot vivió en sus días? Yo no quiero vivir así. Yo no quiero que mis hijas vivan así. Yo no quiero que la iglesia viva así. Queremos vivir nosotros como Dios vivió en sus días. Mire cuánto perdió Lot. ¿Sabe cuánto perdió Lot? Perdió todo. Lot perdió absolutamente todo. Este es el desastroso fracaso de un hombre bueno, un hombre justo, la Biblia lo nombra así, que quería hacer lo correcto, pero escogió hacerlo a su manera y perdió su paz, su influencia y todo lo que tenía, incluyendo su familia, solo por las malas decisiones que él tomó. Y hoy es el ejemplo para nosotros decir, así va a ser el final de los tiempos, cómo vivían en ese tiempo, cómo estaban en ese tiempo. ¿Quiere usted vivir hoy como Lot vivió en su día, si está viviendo amarrado o atado por el lazo de la inmoralidad o el lazo de la incredulidad? Dios, en su misericordia, ¿sabe lo que Él quiere hacer? Él quiere sacarnos de ahí. En su misericordia quiere sacarte de ahí y llevarte a un lugar seguro como lo hizo Lot. Deje que Dios lo saque de donde está. Deje que Dios lo saque de ese lugar que no le va a traer absolutamente nada bueno a su vida. Y deje que Dios lo lleve al mejor lugar, al lugar que Dios tiene para usted. Mire, dos cosas para terminar. El Dios Todopoderoso es misericordioso. El Dios Todopoderoso es el que nos va a perdonar. Él quiere tomar su mano y llevarlo al lugar de seguridad. Si nosotros se lo permitimos, Él lo hará. Si se lo permitimos, Él lo hará. Y termino diciéndole esto. El doctor Carballosa escribe estas palabras en el contexto de estas señales que estamos viendo. Así dice él: la segunda venida de Cristo a la tierra constituye la gran esperanza y la más estupenda motivación para el pueblo de Dios que vive como peregrino y advenedizo en un mundo en tinieblas. Por eso estamos hablando de las señales antes del fin. Porque tenemos esa gran esperanza de vivir diferente en un mundo en tinieblas. Y eso es lo que nos debe motivar y eso es lo que nos debe animar cada día. Estas son las señales del fin y esto nos dice que pronto, muy pronto viene nuestro Salvador. Vivamos este día, este tiempo, no como los días de Lot, no como en los días de Noé, sino como verdaderos hijos del Rey. Vamos a orar y luego cantamos una canción para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque vemos en este capítulo tan terrible, tan triste, una realidad tan real, tan actual. Líbranos, Señor. Libra a nuestros hijos. Libra a nuestros nietos. Libra a nuestros hermanos, a la familia de la iglesia. Libra, Señor, de la inmoralidad, de la incredulidad, de la influencia terrible del mundo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para vivir con esperanza ante tu venida. En Cristo Jesús.
Amén.